Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Antonia Pino, soy estudiante de 11 semestre de la Universidad del Rosario y hoy vamos a hablar de las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar disminuido, como les estaba hablando. Esta es la bibliografía que utilicé, me basé principalmente en este libro de Vivian Nars, por si quieren como andar un poquito más en el tema. Bueno, los contenidos que vamos a tratar son estos. Vamos a empezar hablando un poquito de generalidades y fisiología, especialmente de la diferencia entre shunts simples y complejos y de fisiología de ventrículo único, que va a cobrar pues una importancia en estas patologías que vamos a ver. Y luego vamos a hablar como los 4 ejemplos principales. Bueno, para iniciar pues quisiera recordarles la clasificación de las cardiopatías congénitas que venimos manejando en este curso, que está orientada principalmente a su repercusión hemodinámica. En primer lugar, tenemos a las cardiopatías de flujo pulmonar aumentado, donde se agrupan las cardiopatías congénitas más frecuentes, como ya lo hemos visto, que se caracterizan principalmente por shunts de izquierda a derecha, con sobrecarga inicialmente de volumen y depresión a las cavidades izquierdas. Tenemos las de flujo pulmonar, las de obstrucción al flujo sanguíneo, que van a generar principalmente un aumento de la postcarga con una consecuente disminución del flujo distal. Tenemos las patologías de mezcla sanguínea, que vamos a tener por exceso o por déficit, pues lo hemos estado viendo, y las de flujo pulmonar disminuido, que son las que vamos a tratar hoy, que normalmente se caracterizan por trastornos de la oxigenación, la formación de shunts de derecha a izquierda. Entre ellas tenemos estas 4, la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein, como ya las vamos a ver. Bueno, para finalizar, como quería recordarles que como podemos ver, este esquema también las organiza entre cianosantes y no cianosantes. Sin embargo, como vamos a ver, esta clasificación muchas veces puede quedarse corta en términos de describir todas las alteraciones fisiopatológicas que implican cada una de estas categorías, especialmente las de flujo pulmonar disminuido. Para iniciar, vamos a revisar, como ya les dije, la fisiopatología de los shunts, que es un sello pues, distintivo de las cardiopatías congénitas y un rasgo importante de estas cardiopatías en particular. Entonces, un shunt o una derivación cardíaca implica un proceso por el cual el retorno venoso que drena al sistema circulatorio va a recircular a través del flujo arterial de este mismo sistema circulatorio. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la sangre que proviene de las venas pulmonares sale también por la misma arteria pulmonar. Como ya lo hemos visto en varias de las charlas, la recirculación de la sangre venosa pulmonar va a producir una derivación fisiológica de izquierda a derecha, como en este mismo caso, mientras que la recirculación de la sangre venosa sistémica produce una derivación fisiológica de derecha a izquierda, que es principalmente lo que vamos a ver hoy. Estas gráficas también nos sirven para revisar el concepto de flujo sanguíneo efectivo, que es la cantidad de sangre venosa de un sistema circulatorio que va a llegar al otro sistema. Vamos a tener entonces un flujo sanguíneo pulmonar y un flujo sanguíneo sistémico efectivo, que son siempre iguales, por muy complejas que sean las lesiones. Ahora bien, este concepto es diferente al flujo sanguíneo total, pulmonar y sistémico, que es la suma de este flujo sanguíneo efectivo del que hablamos y del posible flujo sanguíneo que va a recircular, como vemos en este caso, a causa de un cortocircuito. En condiciones normales, pues debería haber una proporción 1 a 1 entre este flujo sanguíneo total pulmonar y sistémico. La relación debería ser 1 a 1, que todo lo que vaya a los pulmones vaya al cuerpo y no, la idea es que no recircule nada. Sin embargo, pues estos no tienen que ser iguales y van a depender del cortocircuito existente. Ahora bien, otro concepto como a recordar es que los shunts muchas veces son dinámicos, no van a ser como unidireccionales y pues pueden ser bidireccionales, en el contexto de cómo manejemos las presiones de los lechos vasculares, tanto pulmonares o sistémicos, como vamos a ver. Adicionalmente, pues para recordarles que los shunts pueden ser simples o complejos, dependiendo de si se asocian o no a una obstrucción fija del flujo de salida de los vasos o de las cámaras que se involucran en el cortocircuito. Entonces, los shunts simples, en estos vamos a hablar que la magnitud del cortocircuito se va a ver afectada solamente por el tamaño, por eso se pueden denominar también dependientes. Entonces, cuando el shunt es grande, se vuelve no restrictivo y la resistencia del flujo de salida, ya sea pulmonar o sistémico, se convierte en el principal determinante de la magnitud y de la dirección de la derivación. Cuando la comunicación ya es muy grande, no existe un gradiente de presiones entre las cámaras o entre los recipientes como tal,
lo que da como resultado una mezcla completa y una cámara que va a ser funcionalmente común. A estos shunts son los que denominamos bidireccionales, como estábamos hablando. Y lo que nos va a determinar si va para un lado o si va para el otro es la resistencia al flujo de salida. Ahora bien, los shunts, como son las derivaciones complejas, la resistencia al flujo de salida va a ser una combinación de la resistencia a través de la lesión obstructiva más una resistencia a través del lecho vascular. Entonces, como les hablaba, la diferencia es básicamente que esta se ve asociada a una lesión obstructiva que pues también implica o hace parte de esa resistencia al flujo de salida que vamos a tener. En este ejemplo vemos esta gráfica, creo que ya la habíamos utilizado en otras presentaciones, pero es me hace muy útil para entender estos shunts. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo la influencia del tamaño del orificio y la resistencia al flujo de salida va a influenciar en la magnitud y la dirección de una derivación compleja. Entonces, en casos, por ejemplo, de una estenosis al flujo sistémico, se genera un shunt de izquierda a derecha, y en casos de estenosis al flujo pulmonar, vamos a generar un shunt de derecha a izquierda, que es lo que principalmente vamos a ver en estos ejemplos siguientes, que va a llevar a una sobrecarga de volumen a la parte sistémica por este shunt. Ahora vamos a hablar un poquito de fisiología del ventrículo único. Este es un concepto que vamos a utilizar para describir el tipo de circulación en la que se va a producir una mezcla completa de sangre venosa pulmonar y sangre venosa sistémica a nivel ya sea auricular o ventricular, y el ventrículo o los ventrículos, dependiendo de lo que tengamos, se van a encargar de distribuir la salida de esta sangre a los lechos tanto sistémico como pulmonar. Para tener en cuenta, esta fisiología puede existir en pacientes que tienen un solo ventrículo bien desarrollado y un ventrículo hipoplásico, así como en pacientes que tienen dos ventrículos anatómicamente bien formados, sin embargo que exista una obstrucción completa o casi completa al flujo de salida de alguno de los dos, que es básicamente lo que vamos a ver en estas patologías. Vamos a encontrar otro concepto que es el gastroventricular. El gasto ventricular es la suma del flujo sanguíneo pulmonar total y flujo sanguíneo sistémico total. Como ya les había dicho, la distribución de los flujos sanguíneos hacia cada uno de los dos circuitos, tanto sistémico como pulmonar, va a depender de las resistencias relativas al flujo, que pueden ser tanto intracardíacas como extracardíacas en los dos circuitos paralelos. Esta fisiología también lo que nos va a implicar es que las saturaciones de oxígeno sean las mismas tanto en la aorta como en la arteria pulmonar si los volúmenes de distribución son iguales. Entonces, como para tenerlo un poquito más claro, la saturación arterial en estos pacientes va a depender de tres variables principales. La relación QP-QS, que es lo que hablábamos ahorita, la saturación venosa sistémica y la saturación venosa pulmonar. Entonces, empezando como con la relación QP-QS, esto básicamente se refiere al volumen relativo que va a recibir el sistema pulmonar y el sistema sistémico. Entonces, a medida que aumenta el volumen suministrado al lecho pulmonar, pues debería aumentar consecuentemente la saturación arterial. Sin embargo, como vemos en esta gráfica, esto ocurre hasta cierto punto. Entonces vamos a ver que la saturación que alcanza su pico máximo cuando la relación es 1:1 o cercana a 1:1. Cuando aumenta por encima de ahí, pues los cambios van a ser muy mínimos. La saturación venosa sistémica, por su parte, pues su disminución genera descensos en la saturación arterial. Esto puede ocurrir tanto en el contexto de disminución del suministro de oxígeno como aumento del consumo. Y la saturación venosa pulmonar, pues en ausencia de derivaciones intrapulmonares o mismatch ventilación-perfusión, esta debería ser siempre cerca del 100%, sin embargo, pues su disminución nos va a repercutir en la disminución de la saturación arterial. Bueno, ahora sí, en cuanto a las cardiopatías de flujo pulmonar disminuido, estas abarcan un grupo heterogéneo de pacientes con un espectro importante de anomalías que pueden incluir tanto la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la válvula pulmonar o las arterias pulmonares, como ya lo vamos a ver. Usualmente van a involucrar cortocircuitos de derecha a izquierda, ya que por alguna razón, como las que vamos a ver más adelante, la sangre no va a poder salir del corazón derecho, generando un aumento de la resistencia pulmonar con una consecuente disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Debido a que la sangre desoxigenada del lado derecho del corazón que no puede salir se va a mezclar con la sangre oxigenada que regresa a los pulmones del lado izquierdo del corazón, el paciente usualmente va a estar cianótico. Estas cardiopatías, para que sean compatibles con la vida,
la sangre debe encontrar otra salida desde el lado derecho del corazón, ya sea a través pues, de una apertura auricular, ya sea un foramen oval permeable o un defecto del tabique auricular o una apertura a nivel ventricular. Vamos a ver entonces que las vías de tratamiento de todas estas cardiopatías van a consistir básicamente en encontrar estos dos objetivos: eliminar la cianosis y optimizar la función, el crecimiento y el desarrollo del ventrículo derecho. Entonces el impacto de cada una de las intervenciones que vamos a ver en la integridad, ya sea la válvula tricúspide, de la válvula pulmonar o de la función sistólica y diastólica del ventrículo derecho y la anatomía de la arteria pulmonar, pues va a considerarse como puntualmente para definir qué abordaje hacer. Listo. Entonces vamos a empezar por la primera, por la tetralogía de Fallot. Vamos a verla por encima, pues ya que ya tuvimos una charla solo sobre esta entidad, para recordar que es el defecto cardíaco congénito cianozante más común, representante del 5 al 10% de todos los picos, con una prevalencia estimada entre 1 en 2.000 y 3.500 nacimientos. Tiene una etiología multifactorial, hasta en un 25% de los pacientes se pueden asociar con anomalías cromosómicas, principalmente la trisomía 21 y las microdeleciones del 22q11, y tiene un riesgo de recurrencia familiar pues, significativo, el 3%. La tetralogía de Fallot en general se puede clasificar en 3 grupos: en la tetralogía con estenosis pulmonar, con atresia pulmonar y con ausencia de la válvula pulmonar, todas con implicaciones fisiopatológicas diferentes, y nos vamos a centrar pues, en la más común. Dentro de las características anatómicas que tenemos en la tetralogía de Fallot, esta se va a caracterizar clásicamente por estos 4 rasgos que van a surgir del subdesarrollo del infundíbulo del ventrículo derecho, con un desplazamiento del tabique interventricular. Estos fenómenos van a resultar en defecto del tabique interventricular por malalineación directa, en estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, que puede ser infundibular o subvalvular, valvular, supravalvular, o ya sea una combinación de estos, en dextraposición o acabalgamiento de la aorta, dado el desplazamiento propio del tabique, y en hipertrofia del ventrículo derecho, que se va a desarrollar cuando el ventrículo derecho va a intentar bombear contra un tracto de salida obstruido o estrecho. Bueno, fisiológicamente, entonces tenemos una lesión consistente en una comunicación interventricular con una obstrucción parcial del tracto de salida del ventrículo derecho, que tiene un componente fijo por la estenosis y un componente dinámico producido por las variaciones en el calibre del infundíbulo del ventrículo derecho. Esto va a producir un shunt derecha-izquierda y cianosis según el grado de obstrucción. Como ya conocemos, un pequeño porcentaje de pacientes van a tener una mínima obstrucción al flujo de sanguíneo pulmonar en el tracto de salida del ventrículo derecho y pueden tener una saturación incluso normal. Estos pacientes entonces van a generar cortocircuitos de izquierda a derecha, totalmente lo contrario, con un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y síntomas de falla cardíaca. También es importante recordar que existen un fenómeno clínicamente importante que se han denominado las crisis cianógenas, que ocurren usualmente entre los 2 y 3 meses de edad, y su presencia casi siempre va a marcar el momento en el que se debe comenzar a pensar en una intervención quirúrgica urgente. Su etiología no se comprende del todo. Se ha postulado que acciones como llorar, defecar, comer, despertar o incluso estímulos como la fiebre pueden precipitar el espasmo infundibular y aumentar la estenosis dinámica de la que les hablaba. Esto va a provocar en los pacientes una hiperapnea paroxística que aumenta consecuentemente el trabajo respiratorio y el consumo de oxígeno. La hipoxia entonces va a inducir una disminución de la resistencia vascular sistémica, que nos va a afectar el QPQS del que les hablaba. Produce además disminución de la presión intratorácica, que genera aún más disminución de la resistencia vascular sistémica, y todo esto va a propiciar o a aumentar el shunt derecha e izquierda, que va a llevar pues, a una menos presión parcial de oxígeno. En estos casos, entonces, lo más importante, lo que más tenemos que tener en cuenta a la hora de actuar es que tenemos que aumentar la precarga, aumentar la resistencia vascular sistémica, evitar la acidosis y producir la relajación del tracto de salida del ventrículo derecho de alguna manera, ya sea con beta bloqueadores para aumentar el llenado diastólico o con anestésicos incluso como el alotano. Bueno, entonces ahora sí, hablando del manejo en general de la tetralogía de Fallot, inicialmente pues estos pacientes requieren de una terapia con prostaglandinas para mantener la permeabilidad ductal y el flujo pulmonar en espera pues de alguna reparación quirúrgica definitiva.
Adicionalmente, suele ser necesaria una intervención paliativa temprana antes de someterse a una reparación completa. La intervención paliativa temprana consiste básicamente en crear un shunt arterial sistémico pulmonar, esencialmente un ductus arterioso creado quirúrgicamente, que en presencia de una obstrucción pulmonar al flujo sanguíneo va a producir un shunt de izquierda a derecha y un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Estos procedimientos son útiles ya que principalmente permiten aplazar la reparación completa electiva al proporcionar algún flujo sanguíneo pulmonar estable que va a ser pues, necesario para la supervivencia. Vamos a hablar de los más comunes y más importantes en estas intervenciones paliativas tempranas. Tenemos el shunt de Blalock-Taussig modificado, que es este que vemos en la imagen. Consiste en la interposición de un tubo de injerto, principalmente de Dacron, entre la subclavia o entre el tronco brachiocefálico y una rama de la arteria pulmonar, como lo vemos en la imagen. Estas divisiones lo que hacen es, pues consecuentemente, aumentar el flujo sanguíneo y la saturación de la arteria pulmonar. Se pueden realizar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Otra opción común es simplemente poner un stent ductal o en el tracto de salida del ventrículo derecho. Se utiliza como una alternativa, digamos que cuenta con una experiencia creciente. Y las indicaciones para hacer esta intervención paliativa temprana básicamente son que haya una obstrucción muy grave del tracto de salida del ventrículo derecho, que sean lactantes demasiado pequeños para someterse a una reparación completa definitiva, esencialmente lactantes prematuros, que hayamos tenido ya la aparición de crisis cianóticas graves médicamente refractarias, una anatomía coronaria que implica o que complica la reparación completa inicial en el periodo neonatal, o una hipoplasia severa en la arteria pulmonar que no va a tolerar la reparación biventricular, que la vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues después de haber pasado por esta intervención paliativa, la reparación intracardíaca es el tratamiento de elección que nos va a permitir aliviar la obstrucción, lograr una separación completa entre las circulaciones pulmonar y sistémica, preservar la función del ventrículo derecho e incluso propiciar a su desarrollo y minimizar la incompetencia valvular pulmonar. Esta cirugía básicamente consiste en cerrar con un parche la CIB con Dacron o pericardio y generar un agrandamiento del tracto de salida del ventrículo derecho, que generalmente se logra mediante el alivio de la estenosis pulmonar, resección de haces musculares infundibulares y subinfundibulares, y si es necesario, mediante la colocación de un parche transanular que va a crear un flujo sin obstrucciones desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Y dentro de las consideraciones anestésicas que tenemos que tener en cuenta, básicamente tenemos que asegurar una frecuencia cardíaca normal o en rangos de normalidad, contractilidad y precarga que nos va a permitir mantener el gasto cardíaco. Entonces, la eubolemia va a ser importante para prevenir la exacerbación de la obstrucción dinámica de la que les hablaba, por hipovolemia y aumentos reflejos en la frecuencia cardíaca y la contractilidad. La depresión de la contractilidad, por otro lado, puede producir un desajuste de la postcarga, reduciendo drásticamente el flujo sanguíneo pulmonar, aunque también, por otro lado, digamos que puede reducirnos la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho a través de la relajación del infundíbulo. Entonces, acá hay que valorar o tratar de valorar qué tanto componente dinámico y fijo tenemos como para tomar esta decisión de acuerdo a la contractilidad. En el postoperatorio, es probable que el gasto cardíaco vaya a depender más de la frecuencia cardíaca, entonces pues hay que vetar principalmente la presencia de taquicardia ectópica de la unión, que es el ritmo más frecuente del que estos pacientes salen, evitar aumentos en la relación de la resistencia vascular pulmonar en relación a la resistencia vascular sistémica, porque como ya vimos, aumentos en el QP aumentan la derivación derecha a izquierda, y si es necesario proporcionar soporte inotrópico que no nos aumente la resistencia vascular pulmonar. Bueno, ahora, hablando de la segunda patología, tenemos la atresia pulmonar. Esta es una anomalía congénita más rara, aproximadamente el 3% de las cardiopatías congénitas. Rara vez se asocia con trisomías 18 y 21, su incidencia es de 1 en cada 10.000 nacimientos. Se caracteriza principalmente por una disrupción del flujo entre el tracto de salida del ventrículo derecho y el tronco pulmonar, y se puede clasificar en 3 tipos. Atresia pulmonar con septum interventricular intacto, que es de la que vamos a hablar principalmente, la atresia pulmonar con C y B y la atresia pulmonar compleja.
Dentro de las características anatómicas de esta patología, en la mayoría de los casos tenemos un infundíbulo ventricular derecho permeable que va a ser muy pequeño, separado de una arteria pulmonar, principalmente por una atresia membranosa en forma de placa de la válvula pulmonar. Esta es más o menos la forma que adopta. Esta morfología consiste básicamente en un anillo que es usualmente normal, con unas valvas que son fácilmente reconocibles, pero que se encuentran fusionadas. El ventrículo derecho suele ser normal en composición, por así decirlo. Vamos a tener una región de entrada, una válvula tricúspide, un cuerpo y una región de salida o infundíbulo, pero suele ser hipoplásico, del tamaño casi que de la válvula tricúspide. Suele haber un foramen oval permeable y el 20% de los pacientes van a presentar adicionalmente algún otro defecto del septum auricular. Debido a que el corazón derecho va a generar presiones suprasistémicas, esto va a ocasionar persistencia a los espacios sinusoidales que se encargan de nutrir el miocardio en la vida fetal temprana. Bueno, fisiológicamente lo que tenemos es una lesión de ventrículo único, ductus dependiente, con flujo de sangre a través del foramen oval permeable o de la CIA, generando un shunt fisiológico de derecha a izquierda por aumento de las presiones en el atrio derecho. La sangre mixta, venosa, sistémica y pulmonar se va a distribuir en paralelo a las circulaciones sistémico y pulmonar desde el ventrículo izquierdo, a través de la aorta y a través del ductus arterial persistente, respectivamente. Adicionalmente, además del shunt, pues como ya les había hablado, ocasionalmente esta fisiopatología ocasiona la persistencia de los espacios sinusoidales y el desarrollo de conexiones fistulosas entre la cavidad ventricular y las arterias coronarias. Estas conexiones fistulosas lo que van a hacer es predisponer a la circulación coronaria distal al desarrollo de lesiones obstructivas proximales por hiperplasia fibrosa lamioíntima. Esta fisiología que toma este nombre, circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho, representa alrededor del 10 al 20% de los pacientes y consiste básicamente en eso, en que tenemos una circulación coronaria dependiente del llenado del ventrículo derecho, como lo podemos ver en esta imagen. Bueno, en cuanto al abordaje, entonces, en primera instancia se debe evaluar el tamaño del anillo de la válvula pulmonar, el tamaño y la función de la válvula tricúspide y del ventrículo derecho y el tamaño del ductus. Además, como ya lo vimos, es importante delinear la anatomía coronaria y determinar si va a haber este fenómeno del que les hablaba de la circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho. Ahora bien, cuando ya tenemos estos dos parámetros, el tratamiento va a tener dos objetivos principales: establecer el flujo sanguíneo pulmonar suficiente que permita reemplazar el ductus arterioso persistente y, si es posible, aliviar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, de manera que nos permita establecer un flujo anterogrado a través de la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y arteria pulmonar. Bueno, entonces ahora ya había empezado como a explicarles el algoritmo. Entonces representa las terapias disponibles. Básicamente, pues estas terapias van a depender de si tenemos una circulación coronaria dependiente o no del ventrículo derecho. Entonces, en pacientes que tenemos una circulación dependiente del ventrículo derecho, pues existe un alto riesgo de que por descompresión del ventrículo derecho, pues lleguemos a isquemia o a infarto subendocárdico. Entonces, básicamente la única opción que tenemos en este tipo de pacientes son los procedimientos de cirugía paliativa de ventrículo único. En los pacientes que no tienen esta circulación dependiente, es importante realizar la descompresión del ventrículo derecho para poder aliviar la obstrucción y establecer el flujo anterógrado, para promover el crecimiento del ventrículo derecho necesario para comenzar a considerar la opción de una reparación biventricular. Esto se puede hacer con una perforación transcatéter con radiofrecuencia, con una dilatación de la válvula directamente, un agrandamiento del tracto, como ya lo habíamos visto, o una valvulotomía con parche quirúrgico. Si el ventrículo derecho es hipoplásico, se debe proporcionar un flujo pulmonar adecuado hasta que se tome una decisión definitiva, con las cirugías o con las intervenciones paliativas que habíamos hablado, principalmente con el Blalock-Taussig modificado.
Tras la intervención inicial, digamos que vamos a tener tres opciones que van a depender del tamaño y de la función del ventrículo derecho y de la válvula tricúspide. Vamos a tener la opción de hacer una reparación biventricular, que es como la que hablamos ahorita en tetralogía de Fallot, una cirugía de ventrículo único, que les vamos a hablar más adelante, o unas soluciones intermedias. Entonces, las soluciones intermedias consisten básicamente en como traer a colación algunos procedimientos de la cirugía de ventrículo único, principalmente el Glenn bidireccional y algunas conexiones entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar derecha. Estas cirugías lo que van a hacer es que van a permitir que la sangre del retorno venoso pueda ser expulsada tanto al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar o directamente a la arteria pulmonar como drenaje directo de las venas cavas. Acá tenemos el ejemplo del Glenn. La cirugía de Glenn lo que hace es desimplantar la vena cava superior del atrio derecho y unirla directamente a la arteria pulmonar. Entonces, esto va a permitir que todo el flujo sanguíneo de la vena cava superior drene directamente a la arteria pulmonar. Sin embargo, el flujo de la vena cava inferior pues ingresa a la circulación normal. Y dentro de las consideraciones anestésicas en esta patología particular, pues tener en cuenta que debe iniciarse también prostaglandina después del nacimiento para mantener la permeabilidad ductal. Y estos pacientes van a ser susceptibles de sufrir una isquemia miocárdica porque incluso los pacientes que no tienen circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho, estas arterias coronarias están irrigadas retrógradamente por el ventrículo derecho. Entonces la depresión miocárdica se va a tolerar mal, tanto por la reducción de flujo sanguíneo pulmonar como la reducción de flujo sanguíneo sistémico, entonces coronario, entonces tenerlo en cuenta. Bueno, ahora en cuanto a la atresia tricuspidia, vamos a hablar esencialmente de las que se asocian con estenosis pulmonar, que son la mayoría, más del 70%, y que van a generar las cardiopatías de flujo pulmonar disminuido. Es la tercera cardiopatía congénita sinusante más común, tiene una prevalencia de alrededor de 0,5 a 1,2 por cada 10.000 nacidos vivos y tiene una alta tasa de mortalidad, y la tasa de supervivencia es tan poca como el 10% al primer año de edad. Dentro de las consideraciones anatómicas tenemos una agenesia de la válvula tricuspidia y de la entrada del ventrículo derecho, lo que va a resultar en una falta de comunicación entre el atrio y el ventrículo derecho, que usualmente se encuentra hipoplásico. Fisiológicamente, bueno, antes de eso, esta atresia puede ser de estos tipos, puede ser muscular, membranosa, valvular o tipo Epstein, que es la que vamos a ver a continuación. La muscular es la forma más común, representa alrededor del 80% de los casos, digamos que este es un tipo de clasificación, y aunque todas estas variantes son hemodinámicamente similares, esta distinción es importante porque las últimas dos tienen un enfoque quirúrgico diferente. Los pacientes con estos dos tipos deben ser sometidos a una decisión de la válvula, es decir, la válvula se puede como transformar con un reemplazo protésico, mientras que las variantes 1 y 2, la muscular y la membranosa, deben ser manejadas con intervenciones paliativas y pues son las que mayor mortalidad conllevan. Existe otra clasificación muy utilizada que la divide en 3 categorías, básicamente en función de la anatomía de los grandes vasos, porque va a determinar el manejo quirúrgico, y posteriormente en función del flujo sanguíneo pulmonar y la presencia y tamaño de una CIB. Entonces, para ilustrarles un poquito más imágenes, pues básicamente tenemos en el tipo 1 no hay transposición de grandes vasos y en el tipo 2 y 3 sí lo hay. Digamos que, pues para no ahondar más en detalles. Fisiológicamente, esta patología de la que vamos a hablar tiene una fisiología de ventrículo único, sin embargo se complica por la presencia de un shunt complejo con una obstrucción completa del flujo de entrada del ventrículo derecho y una obstrucción variable del flujo de salida del ventrículo derecho, dependiendo pues del tipo que tengamos. Casi siempre vamos a tener una conexión intraauricular obligatoria pues, que nos permita vivir a través de una CIA o un foramen oval permeable, lo que pues, nos va a dar lugar a la derivación derecha-izquierda obligatoria a nivel auricular, que va a generar pues, una mezcla completa de la sangre venosa sistémica y pulmonar. En más del 95% de los casos, adicionalmente, vamos a tener una CIB pequeña que va a generar una derivación de izquierda a derecha, que aunque no va a ser pues, muy significativa, existe. El flujo sanguíneo pulmonar suele ser proporcionado por una de las siguientes derivaciones, o ambas, intracardíaco por una CIB y extracardíaca generalmente a través de un ductus arterioso persistente. Sin embargo, en pacientes que son pues, mayores,
vamos a ver el desarrollo de unas arterias colaterales aortopulmonares mayores, MAPCA, que van a tratar de suplir o hacer la misma función que cumple este ducto. El grado de cianosis en estos pacientes va a estar determinado en gran medida por el QPQS, que es la relación, como ya hemos visto, del flujo sanguíneo pulmonar y el flujo sistémico total. Ante QPQS menor a 1, ya sea por tractos de salida del ventrículo derecho estenóticos o atrésicos, CIV restrictivas o ambos, estos pacientes van a ser más cianóticos comparados con aquellos que tienen flujo sanguíneo pulmonar normal o incluso aumentado. Bueno, dentro del abordaje y tratamiento, como ya hemos visto en todas las patologías, es una patología ductus dependiente, requiere la administración de prostaglandina para mantener un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, y por lo general estos pacientes pues también requieren una intervención paliativa. Vamos a hablar de la cirugía paliativa de ventrículo único. Básicamente consiste en 3 etapas, la primera siendo la intervención paliativa, como ya les había explicado, la de Blalock-Taussig modificada. Existen otras opciones también dependiendo de la anatomía exacta, que se deben valorar principalmente en neonatos. Esta ocurre principalmente en neonatos. Luego tenemos el Glenn bidireccional, que se puede hacer en pacientes de 3 a 6 meses, que fue de la que hablamos previamente. Y finalmente tenemos el procedimiento de Fontan, que se puede realizar entre los 2 a los 5 años de edad. Consiste básicamente en crear una conexión cavo-pulmonar total que va a dirigir el flujo ahora de la vena cava inferior hacia las arterias pulmonares, lo que nos va a dar como resultado pues que todo el retorno venoso sistémico fluya pasivamente hacia las arterias pulmonares directamente. Las figuras B y C son modificaciones del concepto original que es el A. Ambos utilizan una anastomosis directa de la vena cava superior a la arteria pulmonar y un conducto que sirva para conectar la vena cava inferior a la arteria pulmonar. Este conducto puede ser intracardíaco o extracardíaco. Durante estos procedimientos lo que se puede hacer es dejar una pequeña fenestración entre el conducto y la aurícula que le va a permitir, lo que va a permitir que surja un pequeño cortocircuito auricular y persistente derecha e izquierda, que nos ayude como a liberar un poquito de flujo. Y finalmente tenemos la anomalía de Epstein, que como ya vimos es un tipo de la atresia pulmonar, es un trastorno muy poco común, ocurre en alrededor del 3 a 5 por cada 100.000 nacidos vivos. Tiene una tasa de mortalidad también muy alta, como lo vamos a ver, es fisiológicamente bastante complejo. Generalmente su forma fetal es más grave y fácil de detectar. Existen algunas formas leves que pueden no detectarse hasta finales de la niñez o adolescencia, pero que tienen una alta morbilidad y usualmente se asocia con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. De entre las consideraciones anatómicas, vamos a ver pues, que al ser un subtipo de la atresia tricúspida se parecen bastante. Lo que ocurre es un desplazamiento hacia abajo de las valvas septal y posterior de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Esto va a ser el resultado simplemente de la adhesión de estas valvas a la pared ventricular, lo que va a generar un subdesarrollo de las cuerdas y de los músculos papilares. Vamos a ver que la valva septal suele ser pequeña y displásica, mientras que la valva anterior no es adherente, su punto de bisagra se encuentra en el verdadero anillo de la válvula tricúspide, como podemos ver, suele ser alargada, malformada y suele tener varios orificios que permiten como el paso de sangre por ahí. Adicionalmente, como consecuencia de estos cambios, el verdadero anillo de la válvula tricúspide se va a dilatar y lo que vamos a tener es un fenómeno de atrialización de la cavidad ventricular derecha. El orificio de la válvula tricúspide generalmente se va a dirigir hacia el ápex o hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Estos pacientes suelen cursar con un foramen oval permeable o con una CIA que permita la supervivencia, y la mayoría de estos pacientes van a cursar con un atrio derecho masivo con agrandamiento subsecuente del ventrículo derecho. Entonces lo que vamos a encontrar es que el corazón en estos pacientes va a ocupar gran parte de la cavidad torácica, resultando en una hipoplasia pulmonar que nos puede complicar aún más la patología. Vamos a tener un amplio espectro fisiológico en estos pacientes. Existen desde formas leves hasta formas mucho más severas. En la forma más leve vamos a tener una insuficiencia tricúspide leve, una función ventricular derecha disminuida y la presencia de arritmias auriculares y arritmias por reentrada. A medida que progresa la insuficiencia tricúspide y se genera disminución de la función del ventrículo derecho,
vamos a encontrar la presencia de cianosis por un cortocircuito fisiológico derecha-izquierda, que es del que hemos hablado, a través del foramen oval permeable o de la CIA. La presencia ya de insuficiencia tricúspide grave y la presencia de un ventrículo derecho pequeño que no tenga mucha función contráctil, nos va a dar como resultado un flujo sanguíneo pulmonar anterógrado casi que escaso o nulo. Entonces, en estos casos, el flujo sanguíneo pulmonar va a ser suministrado por el ducto arterioso persistente y cualquier flujo anterógrado a través del tracto de salida del ventrículo derecho que esté presente, pues por ya sea muy poco. En cuanto al abordaje y tratamiento, pues estos pacientes, como los demás, van a ser ductos dependientes y requieren de prostaglandina. Y el tratamiento quirúrgico va a consistir en un procedimiento que se llama el procedimiento de cono. En el procedimiento de cono, lo que va a pasar es que las valvas de la válvula tricúspide, tanto la anterior como la septal como la posterior, se van a deslaminar de la inserción en el ventrículo derecho, que como les había explicado, están adheridas a la pared, pero se van a dejar las inserciones de las cuerdas. Las tres valvas se van a estructurar juntas, formando una estructura en cono, como dice el procedimiento, y se vuelven a unir en el anillo de la válvula, de la válvula original tricúspide, de la válvula auriculoventricular nativa. Y la entrada de esta válvula tricúspide lo que va a hacer es van a dirigirla hacia el vértice, pues como para establecer la anatomía normal, anterograda. También se puede colocar un anillo de anuloplastia, dependiendo pues la severidad de la dilatación del anillo. El foramen oval permeable o la CIA se puede dejar con una fenestración aproximadamente de 3 a 4 milímetros si existe la preocupación de que se necesite una derivación pequeña fisiológica para mantener el gasto cardíaco en presencia de que haya una disfunción severa del ventrículo derecho. Si la función o el tamaño del ventrículo derecho es insuficiente para soportar un gasto cardíaco adecuado, también se puede hacer una reparación intermedia, que es más o menos lo que ya hemos visto, que es asociar este procedimiento con un Glenn bidireccional o dejar la CIA un poco más fenestrada. Realmente no existe un consenso claro sobre cómo tratar esta patología o sobre cuál es la estrategia como más óptima. Este algoritmo nos permite orientarnos un poco sobre la posibilidad que tiene el ventrículo derecho de responder tras la realización, por ejemplo, del procedimiento del cono. Sin embargo, pues nunca se puede dejar al lado de que la cirugía paliativa en ventrículo único pues es una opción y es una opción en estos pacientes. En cuanto al manejo anestésico, ten en cuenta que en este tipo de pacientes la fisiología de ventrículo único se complica porque tenemos estructuras del corazón derecho dilatadas que van a ser mecánicamente ineficaces, lo que hace pues, que estos pacientes realmente no tengan mucho pronóstico de responder con gasto cardíaco. Y dentro de las consideraciones que debemos tener, pues es mantener un ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca rápida, procurar disminuir la poscarga del ventrículo derecho, ya que esto nos va a mejorar el gasto cardíaco al disminuir la insuficiencia, pero se debe mantener la precarga. Debemos mantener la contractilidad, evitar fenómenos como la hipercapnia, la hipoxemia y la acidemia, que tienden a provocar hipertensión y pueden provocar una descompensación aguda de la función de bomba del ventrículo derecho. Tener en cuenta que la hipoplasia pulmonar de la que les hablaba por desplazamiento mecánico, por el agrandamiento de las cavidades derechas, puede dificultar muchas veces el logro de una ventilación alveolar adecuada, por lo cual estos pacientes suelen estar sedados y paralizados para facilitar la ventilación mecánica y reducir el consumo de oxígeno. Y considerar siempre el uso de óxido nítrico inhalado para reducir la resistencia vascular pulmonar y promover el flujo anterogrado. Y consideraciones generales para tener en cuenta realmente en estas cirugías de ventrículo único, algunos mensajes como para llevar a casa. El objetivo principal de estos pacientes es la optimización del suministro de oxígeno sistémico y la presión de perfusión, que va a ser necesario para prevenir la disfunción y la insuficiencia de órganos terminales, principalmente miocárdico, renal, hepático y esplácnico. Este objetivo básicamente se va a lograr equilibrando las circulaciones sistémica y pulmonar, como ya lo vimos desde el inicio de la charla. La entrega máxima pues, del oxígeno realmente se alcanza cuando estas dos están uno a uno, como lo vimos en la gráfica inicial. Los aumentos en el QS por encima de 1 se asocian, aunque se asocian con una disminución progresiva en el suministro de O2 sistémico,
pues ya que el aumento en el contenido de oxígeno sistémico va a ser más que compensado por una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, así nosotros como que tendamos a pensar que aumentos en el QPQS nos van a llevar a un aumento de la oxigenación, pues como estamos viendo, este aumento en la oxigenación no se va a ver compensado porque va a haber una disminución más drástica del flujo sanguíneo, entonces no nos va a servir para nada. Y las relaciones QPQS menores a 1 van a llevar a una disminución del suministro de oxígeno sistémico que no se va a compensar con el aumento del flujo sanguíneo. Entonces, por eso lo ideal es tenerlas con una relación 1 a 1. Pues como me dije, el QPQS es un poco complicado, la saturación se usa comúnmente como un método sustituto para evaluar el grado en el que existe una circulación equilibrada, por eso hablamos de saturaciones entre 75 y 80%. Tenemos que evitar, por consiguiente, FIO2 altas, a menos de que se sospeche una presión arterial de O2 menor a 35, entre 35 y 40 milímetros de mercurio, y a menos que se sospeche un mismatch ventilación-perfusión. Un punto clave es que hay que tener cuidado en la inducción de estos pacientes, en la inducción anestésica. Las FIO2 altas pueden generar caídas en la resistencia vascular pulmonar y generar un compromiso inmediato de la circulación sistémica. Sin embargo, pues los beneficios sobrepasan los riesgos e igual, pues la inducción y la preoxigenación se debe hacer completa. Pues tener en cuenta la infusión continua de prostaglandinas para mantener la permeabilidad ductal. Esta infusión solo se suspende cuando tenemos una certeza de que hay un suministro de flujo sanguíneo pulmonar adecuado. Mantener siempre elevada la resistencia vascular sistémica para equiparar estas dos resistencias. Mantener el gasto cardíaco para asegurar un suministro de oxígeno sistémico y una perfusión coronaria adecuada. Esto se hace principalmente mediante líquidos. Mantener una frecuencia cardíaca normal para evitar la isquemia. No usar presiones intratorácicas elevadas porque nos puede afectar también esta relación vascular. Y tener en cuenta que estos pacientes pues, van a tener una monitorización postoperatoria prolongada. Y eso es todo.